tal? Muy buenos días, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Inició el conteo manual de votos de las 5.755 mesas electorales. 43 parejas del mismo sexo esperan la formalización de sus matrimonios. Las dos mujeres acusadas de presuntas agresiones a menores de edad en un albergue del PANI no podrán acercarse a las víctimas ni al albergue. Cifras ascienden a 425 muertos por la epidemia del coronavirus en China. Este martes inició el conteo manual de votos de las 5.755 mesas electorales. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene hasta 60 días para realizarlo. Esta tula con el material electoral de la mesa 4.715 de la Isla del Coco será la última en llegar al Tribunal Supremo de Elecciones. Con ella, las 5.755 mesas electorales estarían completas en el tribunal. Este martes iniciaron el escrutinio manual con las papeletas de la elección de alcaldes o alcaldesas de los cantones de San José. 8 nos faltan nada más, de las 5.755, 8. 7 son de territorios indígenas que las íbamos a traer por vía aérea, pero las condiciones climatológicas no lo permitieron. Vienen por vía terrestre y las tendremos cerca del mediodía aquí en nuestra sede central. Y la de la Isla del Coco, que estará llegando el próximo domingo. De modo que ya la próxima semana tendremos la totalidad de las mesas. El conteo se realiza en 5 mesas donde cada uno de los magistrados es el encargado de verificar que la mesa electoral cuente con todos los requisitos necesarios. Sin embargo, si el material electoral no cumple con esos requisitos, entonces los funcionarios deberán contar una a una las papeletas. Varias circunstancias. La primera es que el padrón registro no venga dentro del saco, que venga en blanco porque no se haya utilizado, o que se hayan consignado en él incidencias que a criterio de los magistrados ameriten hacer el recuento. Otra razón es que se presenten impugnaciones o demandas de nulidad contra los resultados de la mesa que sean admisibles y que realizar esa diligencia probatoria sea necesario para resolver la impugnación. Otra razón es que a la hora de hacer el conteo la noche de la elección no hayan estado presentes al menos 3 representantes partidarios o 2 representantes partidarios y el auxiliar del Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene 60 días para finalizar el escrutinio, pero consideran que podría hacerse en 3 o 4 semanas. Las elecciones municipales de este 2 de febrero dejaron casi el 20% de las alcaldías bajo el mando de personas menores de 40 años. Previo a las elecciones municipales del pasado 2 de febrero, nuestro país tenía tan solo 3 alcaldes menores de 40 años, lo que significa un 3.7% del total de 81 alcaldes que había en ese momento. Sin embargo, estos comicios trajeron nuevas cifras. El recuento digital del Tribunal Supremo de Elecciones indica que para el periodo del 2020 al 24, casi el 20% de los alcaldes serán personas de menos de 40 años, es decir, 16 municipios serán guiados por alcaldes relativamente jóvenes. Es un número muy importante que se suma a los 3 alcaldes jóvenes que se reeligieron el día de ayer, que eran los alcaldes de Moravia, Montes de Oca y de Tilarán, ¿verdad? Entonces ahora no son solo 3 alcaldes de menos de 40 años, sino que se suman 10 más que además debutan en política municipal. Eso habla del recambio generacional que hay en los cantones y por supuesto de un fenómeno que tenemos que ver muy cuidadosamente caso por caso. Ante este panorama, la juventud política, sin distingo de colores, ha celebrado la confianza que ha dado el pueblo para, según ellos, empezar un cambio. Eso sí, también son exigentes a la hora de decir que se les confíe más en puestos de mayor importancia. Los jóvenes tenemos la gran capacidad para asumir nuestras responsabilidades en los cantones y para demostrar que podemos hacer los cambios respectivos en nuestro país. Todo el apoyo a estos jóvenes que hoy comienzan con gran ilusión a pensar y a trabajar en el futuro de sus cantones y de su país. Hay que rescatar que a pesar que las personas menores de 40 años representan en promedio el 50% de la población costarricense,
no se ve de la misma manera reflejado en las elecciones de alcaldes en las pasadas contiendas electorales. Al representar este grupo etario solo un 15% del total de las alcaldías del país. Y en segundo lugar, es importante reconocer que este mismo sector de la población se abstiene a ejercer su derecho al voto en este tipo de procesos electorales. Desde las juventudes del Partido Acción Ciudadana celebramos que nuestras agrupaciones políticas hayamos fomentado las candidaturas jóvenes para estas elecciones municipales. Los jóvenes representamos más del 40% de la población total de Costa Rica y los puestos elegibles no son tomados por la misma proporción de personas jóvenes. Creemos que debemos llevar personas jóvenes que tengan ideas frescas y rompan con la política tradicional en Costa Rica. Una política transparente y unos gobiernos locales que piensen en la gente. Con estos resultados, los políticos esperan que más jóvenes se incorporen a sus filas para poder mejorar la política nacional según su criterio. Costa Rica pide mayor paridad en composición de Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 40 años, solo 5 mujeres han presidido este organismo. En el marco de la inauguración del Año Judicial Interamericano 2020 se ratificó la presidencia, quien la ocupa la costarricense Elizabeth Odio Benito. Odio, en su discurso como presidenta de la CID, afirmó que uno de los principales retos dentro de sus compromisos es la justicia de género y la defensa de los derechos económicos, sociales y medioambientales de todos los seres humanos, e instó a que las próximas elecciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos promuevan aún con mayor fuerza la participación de la mujer. Esta mañana, y frente a distinguidos representantes de los gobiernos del continente, deseo enfatizar que la decisión tomada por mis colegas al elegirme presidenta es un mensaje claro que manda a la Corte de que las mujeres somos iguales en dignidad, derechos y capacidades, y nuestra presencia es imperativa, especialmente en los tribunales de justicia. Si me lo permiten, resulta irónico que el más alto Tribunal de Derechos Humanos de América únicamente haya tenido 4 juezas mujeres, 5 conmigo en su historia, sobre un total de 39 miembros, y que en 40 años únicamente hayamos ejercido la presidencia 2 mujeres. La primera jueza recién llegó a la Corte en 1989, mi colega y amiga, la jurista Sonia Picado. No fue sino hasta este siglo, en el 2008, que una ilustre jurista chilena, la doctora Cecilia Medina, como un eco a las palabras que Elizabeth Odio dio, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, hizo un llamado para que se asegure la paridad en la composición de este organismo. También Costa Rica impulsará en el esfuerzo diplomático el que quienes sean parte de esta corte cuenten o con el respaldo para hacerlo a tiempo completo y de forma remunerada de manera completa, para que sea una dedicación a este esfuerzo continental tan importante. Y como bien lo decía doña Elizabeth, el que Costa Rica impulse esto no quiere decir que no tengamos todavía muchísimos retos por delante en esta materia. Y hemos sido testigos de eso incluso el día de ayer en la representación de nuestros gobiernos locales, donde ha sido una notable minoría de mujeres la que encabezará nuestros cantones. Es decir, esa lucha debe continuar y desde el Gobierno de la República continuaremos con ese esfuerzo con toda nuestra fuerza y con toda nuestra convicción. A su vez, el mandatario planteó que los jueces de la CID trabajen jornadas completas dada la trascendencia de su labor y la importancia de la defensa de los derechos humanos. En este acto estuvieron presentes los expresidentes de la República Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, la primera dama Claudia Dobles, el nuevo canciller Rodolfo Solano, las ministras de Comunicación Nancy Marín y de Justicia y Paz Marcia González, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Fernando Cruz. Por amplia mayoría fue aprobada la moción para que el ministro de Hacienda rinda cuentas el próximo lunes ante el plenario legislativo. Además, la Sala Cuarta rechazó una de las acciones de inconstitucionalidad interpuesta por diputados cristianos contra la norma para regular el aborto terapéutico. Con una votación de 41 a favor y 1 en contra, los diputados aprobaron una moción para que el plenario legislativo interpele al ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez,
será el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde. El déficit fiscal, que superó el 6,1% proyectado para alcanzar casi el 7%, es parte de lo que pedirán explicaciones los diputados con esta moción del social cristiano Pedro Muñoz. Había una cerca de déficit fiscal, él se la brincó. Necesitamos que el ministro venga acá a decir cuáles son los compromisos que va a adquirir, cuáles son las cosas que él va a hacer para que los costarricenses tengamos más platica en la bolsa. Nosotros tuvimos gran desconfianza y por eso no le aprobamos los 6.000 millones de eurobonos a la ministra de Hacienda. Si nosotros ya hubiéramos aprobado los 6.000 millones, el ministro de Hacienda vendría aquí y nos daría a tolillo con el dedo. Por eso fue que lo hicimos, no los aprobamos todos y hay otros empréstitos que el ministro necesita. La bancada del Partido Acción Ciudadana respaldó el acuerdo con sus votos, aunque estiman que obligaciones apremiantes en materia fiscal variaron las expectativas de las cifras originales. Claro que sí, y eso el ministro pues lo estará explicando, pero tiene que ver con presupuesto que aprobamos el año pasado para poder atender la situación tan crítica en la que se encontraba Habdeba. Por ejemplo, para poder también dar recursos a CONAVE para atender un conjunto de obras y esos son gastos de capital. Entonces sí hay una justificación absolutamente clara. En contra de la moción votó el diputado del Partido Integración Nacional, Walter Muñoz. Representantes de Nueva República justifican en el poco tiempo que dedicaron a la integración de papeletas en los distintos cantones el resultado negativo en la elección municipal. Afirman que tienen regidores en la mayoría de las 76 municipalidades en que participaron. Sin lograr la elección de algún alcalde o alcaldesa en los cantones en que participaron y con la expectativa de si los recursos a que tendrán derecho por concepto de deuda política les permitirá saldar los gastos de campaña. Esa es la realidad que afrontan los partidos cristianos, Nueva República y Restauración Nacional. En ambas agrupaciones políticas, este lunes sus representantes, tanto diputados como dirigentes, apenas tratando de digerir el fracaso, evadieron ampliar sus opiniones a los medios de comunicación. En una intervención en el plenario legislativo, el diputado Jonathan Prendas atribuyó al poco tiempo, menos de 4 meses, en que organizaron la conformación de papeletas de esta agrupación política trascendió que contrajo una deuda de al menos 100 millones de colones que esperarán enfrentar si logran la elección de regidores en los cantones en los que participaron. Salen diciendo que fracasó Nueva República en las elecciones municipales. Yo no lo puedo ver como un fracaso. Hay que tener 2 dedos de frente para entender eso. No se puede entender así porque tenemos regidores en las 7 provincias. Tenemos influencia en 76 cantones. Logramos deuda política en al menos 49 de los 76 cantones en los cuales participamos. No puede considerarse un fracaso cuando llevamos apenas 8 meses de estar en el barrio político jugando. El secretario del partido y ex candidato presidencial Fabricio Alvarado estima que podrían alcanzar al menos 30 regidores. No podemos obviar que en este momento hay una proyección de alcanzar entre 25 y 30 regidores en todo el país. Eso significa unos 20 cantones, porque estamos hablando de que en algunos podríamos tener 2 regidores, 20 cantones donde estaríamos empezando a tener influencia desde el Consejo Municipal con nuestros regidores y regidoras de Nueva República. No podemos obviar tampoco que a la hora de sumar los votos a nivel nacional podríamos convertirnos en la 3ª o 4ª fuerza política del país, sumando todos los votos a nivel nacional. Pero si para Nueva República el fracaso es mayúsculo, aún más para Restauración Nacional, que tenía candidaturas para las alcaldías en los 82 cantones. Diputados como Carlos Avendaño y Eduardo Cruzan, jefe de bancada, no acudieron a la sesión del plenario este lunes y rehusaron por otras vías responder a consultas de Costa Rica Noticias. 43 parejas del mismo sexo esperan la formalización de sus matrimonios. El tribunal entregará a juez lista de notarios que realizaron casamientos antes de mayo, mes en que el matrimonio igualitario será legal. En mayo próximo, 43 parejas del mismo sexo podrán formalizar sus uniones ante el registro civil una vez entre en vigencia el matrimonio igualitario.
Las mismas están en una lista de espera mientras se cumple el plazo dado por la Sala Constitucional. Tenemos 43 matrimonios entre personas del mismo sexo presentados ante nuestro registro civil a la espera de que se cumpla el plazo de los 18 meses. De esos 43, 24 corresponden a uniones celebradas en el extranjero y 19 matrimonios celebrados en territorio costarricense. Pero mientras tanto, el Tribunal Supremo de Elecciones deberá entregar al juez Francis Porras del Juzgado Notarial del Primer Circuito Judicial la lista de 11 notarios que realizaron los casamientos antes de mayo. Porras cuestionó al Tribunal Supremo de Elecciones por recibir los trámites, pese a que el matrimonio igualitario todavía no está permitido. En el ente rector alegan que están cumpliendo con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal en mayo de ese año dispone, entre otras medidas, que las uniones entre personas del mismo sexo a través de la figura del matrimonio serán recibidas y serán anotadas marginalmente esas uniones, pero no se completará el trámite de inscripción hasta tanto no desapareciera el obstáculo legal que en aquel entonces existía. Luego de esto, la Sala Constitucional emite una resolución en la cual anula el artículo 14.6 del Código de Familia que imponía la restricción al matrimonio entre personas del mismo sexo, y entonces el tribunal establece que transcurrido el plazo que dice la autoridad judicial, en este caso la Sala, procederá a culminar el proceso de inscripción del matrimonio. El mismo juez suspendió el 27 de enero al abogado Marco Castillo por casar en 2015 a Yasmín y Laura, valiéndose de un error registral. Porras también anuló la unión de las mujeres. Castillo y las afectadas apelarán la sentencia. El abogado acusó al juez de tomar decisiones parciales basadas en su ideología y en contra de la legislación. Bueno, este juez hay que tomar en cuenta que mandó 9 cartas y recursos de amparo a la Judicatura y a la Sala Constitucional pidiendo que los jueces de familia que no quisieran no casaran a parejas del mismo sexo. Juez que presentó un recurso de amparo contra el uso de la pastilla del día después, que presentó un recurso contra la norma técnica sobre la sobrevivencia de mujeres que están afectadas de muerte en un embarazo, y eso lo retrata como una persona que no debería estar en un juzgado. El 9 de enero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió a Costa Rica legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Sala Constitucional dio un plazo de 18 meses para implementarlo, mismo que se cumplirá el 26 de mayo. Diputadas pedirán financiamiento de la deuda pública para promover participación política de las mujeres. En las elecciones municipales, solo 9 mujeres fueron electas como alcaldesas. En las elecciones municipales del domingo, solo 9 mujeres fueron electas como alcaldesas, 3 menos que en los comicios de 2016. Esto causó molestia en instituciones como el INAMU y en organizaciones feministas, y también dentro del grupo de mujeres parlamentarias en la Asamblea Legislativa. La presidenta de la Comisión de la Mujer recordó que en 2 ocasiones la Sala Constitucional pidió al Tribunal Supremo de Elecciones garantizar la paridad en la elección de alcaldías. La acción que nosotros presentamos fue tomada por la Sala Constitucional para estudio, igual que la de varias compañeras diputadas más, incluso un grupo de exdiputadas. Sin embargo, los tiempos no dieron, y aquí tenemos el resultado de la mala gestión que se dio en ese sentido. Ya se sabía desde el 2015 y el 2009 que la paridad horizontal y la paridad vertical tenía que hacerse valer en las elecciones municipales. Sobre esto, en el ente electoral recordaron que implementarían la paridad en las municipales del año 2024. El Tribunal Supremo de Elecciones definió que para estas elecciones locales del año 2020 no regiría la paridad horizontal en los cargos plurinominales en las regidurías y concejalías de distrito, sino hasta el año 2024, en virtud de que ya para el momento del pronunciamiento del tribunal se habían dado los procesos de renovación de estructuras y además iniciado los procesos de selección de candidaturas en algunas agrupaciones políticas, lo cual hubiese puesto en riesgo la participación de este tipo de plataformas políticas en los comicios municipales. Para garantizar la paridad, una iniciativa de ley propondrá destinar parte de la deuda política a la sensibilización dentro de los partidos. Que en realidad lo que pretende es lograr esa paridad en los órganos internos de los partidos políticos y el financiamiento a través de la deuda de la sensibilización y la capacitación femenina para la participación en los procesos electorales. Esto es muy importante porque el tema de los recursos en las campañas municipales es inminente.
Es necesario que hayan recursos financieros frescos y de buena procedencia para que las mujeres puedan llevar adelante sus campañas electorales. Para las elecciones de 2024, la legislación electoral deberá garantizar la paridad de género en las elecciones entre alcaldes y alcaldesas. De esta manera hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Las dos mujeres acusadas de presuntas agresiones a menores de edad en un albergue del PANI no podrán acercarse a las víctimas ni al albergue y no podrán ser instaladas en otro albergue. Se trata de dos mujeres de apellidos López Castillo, quienes son investigadas por el presunto delito de incumplimiento de patria potestad, al supuestamente agredir a al menos 9 menores de edad del albergue temporal del PANI, donde trabajaban en Cartago. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, informó el viernes anterior que mediante una inspección sorpresa detectaron que los niños decían que eran agredidos. Los menores del albergue me estuvieron comentando que se les pegaba, que se les gritaba y que los castigaban sin dejarlos, sin darles comida. Y nos pidieron que no los dejáramos solos. De inmediato procedí a comunicarme con la señora fiscal general, quien de inmediato envió al personal de Cartago a intervenir en esta situación. Las mujeres fueron detenidas y les ordenaron medidas cautelares de no acercarse a las víctimas ni al albergue. Tampoco podrán ser instaladas en otros albergues. La fiscal general Emilia Nava dijo ese día que están investigando si hay otros posibles delitos. Lo importante aquí es, como lo dice la señora defensora de los habitantes, ante el llamado que se ha hecho por varias instituciones, una ciudadana valientemente denunció. Y eso es lo que nosotros esperamos, que las personas que tienen conocimiento que en las viviendas, en las familias, en los albergues hay niños o niñas o adolescentes que están siendo agredidos, denuncien. El organismo de investigación judicial realizó una visita al albergue para verificar que el PANI realizara el cambio de todas las personas del centro de cuidado. El cáncer de próstata y el de mama siguen siendo los de mayor incidencia en Costa Rica. El cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en Costa Rica, así lo revelan los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 5.540 personas fallecieron por esta enfermedad en el año 2018. De este total, 2.991 eran hombres, mientras que 2.549 eran mujeres. Por grupos de edades, hay más muertes por esta enfermedad entre los 36 y 65 años. El cáncer de próstata y el cáncer de mama siguen siendo los de mayor incidencia de muerte en el país. Por el cáncer de mama, 343 mujeres perdieron la vida en el 2018, mientras que el cáncer de próstata dejó 435 fallecidos. Que el cáncer de próstata entre los hombres en el país es la primera causa. O sea, cuando hablamos a nivel de localizaciones de los tumores, en los hombres la primera causa es el de próstata, y en el de las mujeres es el de mama. Si bien es cierto, la mortalidad en cáncer de mama ha ido disminuyendo con el tiempo, sigue siendo la primera causa de muerte entre las mujeres. En cuanto a las tasas de mortalidad por cáncer, San José es el que presenta más casos, seguido de Cartago y Heredia, mientras que Limón se encuentra en último lugar. Cuando ya hacemos el análisis por provincia, tenemos que la tasa a nivel nacional está alrededor de 110 muertes por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en San José alcanza casi las 125 muertes por cada 100.000 habitantes. Tenemos que la provincia con la menor tasa de mortalidad por cáncer es Limón, ¿verdad? Con cerca de 90 defunciones por cada 100.000 habitantes. Y esto es bueno aclararlo en el sentido de que las estadísticas se hacen con base en la residencia de la persona fallecida. Este es el primer informe que realiza el INEC sobre el cáncer. Los datos se dan de cara a la celebración de este 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. En nuestro país se diagnostican más de 12.500 personas con cáncer al año. De estas, más de 4.000 podrían salvar sus vidas si se tiene una prevención adecuada. Esto lo asegura el jefe de oncología del Hospital México. Más de 4.000 vidas podrían salvarse de los distintos tipos de cáncer. Esta es la principal conclusión que nos da el jefe de oncología del Hospital México en el Día Mundial contra la lucha de esta enfermedad.
Según el especialista, en Costa Rica se detectan más de 12.500 casos de diferentes tipos de cáncer al año. Esto por muchos malos hábitos que manejamos. No tener suficientes horas de sueño, que es algo que ahora se le está dando muchísima importancia. Consumir alcohol, utilizar tabaco, consumir alimentos con grasas, consumir alimentos ahumados. Hay un porcentaje que se puede prevenir. La verdad es que la gran mayoría de los casos, 2/3 partes, no se pueden prevenir. El especialista en el trato del cáncer asegura que Costa Rica tiene un registro de pacientes que es envidiado en varios lugares del mundo. Sin embargo, asegura que el Estado debe enfocar de mejor manera el manejo de la enfermedad. También me parece que el sistema no ha sido probablemente hasta ahorita, no hemos tenido tal vez el enfoque adecuado muchas veces para llamar a la gente. Costa Rica no ha tenido nunca un sistema de detección temprana de cáncer de mama. Hay ciertas iniciativas y la Caja Costarricense del Seguro Social en particular está haciendo un esfuerzo para iniciar una campaña en zonas de alta incidencia. El cáncer de mama es sin duda uno de los más comunes en el mundo, donde Costa Rica no es la excepción, pues el país registra más de 2.500 casos anuales de este tipo de cáncer. Según un estudio de la Universidad de Costa Rica, hay cantones que tienen más grados de incidencia en este cáncer, como por ejemplo Heredia. Sin embargo, no necesariamente es donde hay mayor mortalidad. Se hizo un estudio de los principales 14 tipos de cáncer más comunes en cuanto a incidencia y mortalidad por cantón y se determinó para los tipos de cáncer más comunes cuáles son aquellas zonas del país que más casos tienen y lo que es también muy importante, cuáles son las zonas en las que hay más mortalidad. Para darte un ejemplo, en cuanto a cáncer de mama, que es particularmente el más común en las mujeres en Costa Rica, el más común en las mujeres en el mundo, se diagnostican unos 1.500 casos por año. La zona central del país, cantones como Heredia, el cantón central de Heredia, cantones como Tibás, que queda acá muy cerca del Hospital México, cantones como Montes de Oca, son cantones que tienen una incidencia muy alta. ¿Cuánta sobreincidencia? Que es lo que se llama con respecto al promedio del país. El promedio del país andará en 46 casos por 100.000 habitantes. Estas zonas llegan a tener 80, 90, el doble prácticamente de la incidencia de otras zonas. Cáncer de mama en particular, sabemos que las zonas costeras son las que menos incidencia tienen. Ahora es muy relevante que a pesar de que hay menos casos, la mortalidad es mayor. Limón es la provincia donde menos incidencia de cáncer se presenta en nuestro país. Y en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la lapa roja, también conocida como guacamaya escarlata. Le presentamos a la lapa roja. Este hermoso loro se distribuye desde México hasta el centro de América del Sur. Vive en lo más alto de los árboles en los bosques tropicales, siempre verdes, y en las tierras bajas. Las lapas son los loros más grandes de América, pero la lapa roja es distinta tanto por su color como por su forma. Las plumas de su cola son largas y puntiagudas y sus alas son cortas para su cuerpo de gran tamaño. Su pico es grande y robusto, capaz de abrir semillas duras y nueces. La lapa roja vuela ruidosamente con sus fuertes alas. Aunque son ruidosos, suelen guardar silencio mientras se alimentan. Pueden volar en grupos de hasta 30 especies. La lapa roja realiza su nido en huecos grandes en árboles altos, vivos o muertos. Una lapa roja adulto mide 84 centímetros de largo y pesa 900 gramos.
Pasamos ahora al ámbito internacional. El saldo de muertes por la epidemia del coronavirus en China ya alcanzó los 425, con 64 nuevas víctimas fatales en la última jornada. El gobierno chino informó el martes que el número de personas contaminadas por el coronavirus en el país ya supera los 20.400, a pesar de las medidas adoptadas para contener la propagación. La cifra de fallecidos también aumentó a 425, con 64 nuevas víctimas fatales, según el nuevo balance presentado el martes. El Ministerio de Asuntos Exteriores solicitó con urgencia mascarillas de protección y otros productos para enfrentar la epidemia. En respuesta, países como Francia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur ya enviaron material médico. Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja advirtió de la necesidad de que todas las máscaras utilizadas en los hospitales chinos sean de alta calidad, pues de otro modo dan una falsa sensación de protección a la población. Tener una máscara de alta calidad para los cuidadores es extremadamente importante, y creo que se envían muchas máscaras a China. Por supuesto, desde dentro o fuera de China, que no cumplen con ese tipo de estándar. No son lo suficientemente buenas para los cuidadores. Por lo tanto, es muy importante que proporcionemos la alta calidad. Según lo prescrito por las autoridades de salud, creo que se llama N95, si recuerdo bien. Ese es el tipo de máscaras que tenemos que proporcionar. Frente al sistema hospitalario desbordado, Wuhan recibió el lunes a los primeros enfermos en un nuevo hospital construido en 10 días, indicó el Diario del Pueblo. Otro hospital más grande con 1.600 camas está en construcción y debería abrir sus puertas en unos días. Por su parte, el Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista pidió una mejora en el sistema de respuesta a emergencias luego de deficiencias y dificultades en la respuesta a la epidemia. En Hong Kong, donde hay confirmados 15 casos, cientos de empleados de los hospitales públicos se pusieron en huelga el lunes para reclamar el cierre de la frontera con China continental con el fin de reducir el riesgo de propagación. Y ha sido una proeza en plena epidemia. Un hospital improvisado construido en 10 días acoge a sus primeros pacientes en Wuhan, con la ambición de aliviar a los establecimientos sobrecargados de la ciudad china. Este es el hospital construido en un tiempo récord de 10 días en la ciudad china de Wuhan. Controlado por el ejército, es uno de los centros prefabricados construidos para hacer frente a la epidemia del nuevo coronavirus que ya causó 4 centenares de muertos y más de 20.000 contagiados, casi todos en la provincia de Hubei. El flamante centro de salud de 34.000 metros cuadrados y equipado con la tecnología 5G comenzó a recibir a sus pacientes. Desde el 24 de enero, China transmitió casi en directo la construcción de ese hospital improvisado, filmado permanentemente por las cámaras de televisión que daban cuenta del trabajo de miles de obreros y del despliegue de grúas y excavadoras. En el hospital trabaja un equipo médico militar de 1.400 personas, formado por personal con experiencia en la lucha contra los virus síndrome respiratorio agudo severo y ébola. China sigue construyendo un segundo hospital en Wuhan con capacidad para 1.600 camas, más de las 300 inicialmente previstas. El presidente argentino Alberto Fernández instó el lunes en Berlín, junto con la canciller alemana Angela Merkel, a materializar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que aún debe ser ratificado por los parlamentos de los países miembros. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, instó el lunes en Berlín, junto con la canciller Angela Merkel, a materializar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Compartimos con Alemania y con la señora canciller puntualmente nuestra preocupación por los organismos multilaterales y por la relación multilateral, donde nosotros creemos que es donde el mundo debe encontrarse. Alcanzado en junio de 2019, tras 20 años de negociaciones comerciales, el acuerdo debe someterse a revisión jurídica antes de recibir el visto bueno de los países europeos, lo que podría ocurrir a finales de este año. Después de la firma formal, el acuerdo podría entrar en vigor provisionalmente tras el visto bueno de la Eurocámara. Para la aplicación final se necesita la ratificación de los parlamentos nacionales de todos los países. Merkel afirmó que hablarían de la situación en general en América Latina, que atraviesa situaciones políticas difíciles.
Sabemos que Argentina no se encuentra en una situación económica fácil y por eso es importante que hablemos sobre nuestras relaciones económicas. Y también pensemos cómo desde Alemania, desde Europa, podemos apoyar o ayudar. Por supuesto, también acogemos con beneplácito las reuniones del Fondo Monetario Internacional y hablaremos de eso también. Argentina, que atraviesa una recesión desde 2018, tiene uno de los índices de inflación más altos del mundo, con 53,8% en 2019, y pobreza cerca del 40%. Además, Fernández se empeña en una serie de negociaciones con los acreedores de la deuda externa, que representa el 91,6% del PIB. Los militantes ambientalistas y de derechos humanos corren gran riesgo en Perú por la criminalización de las protestas sociales, aseguró el relator especial de la ONU sobre defensores de los derechos humanos. Los militantes ambientalistas y de derechos humanos corren gran riesgo en Perú. Así lo aseguró el lunes el relator especial de la ONU sobre defensores de los derechos humanos, Michel Fox, quien argumentó que hay una criminalización de las protestas sociales. Lamento llegar a la conclusión de que un gran número de defensores de los derechos humanos, y especialmente los pueblos indígenas y las comunidades locales que defienden el medio ambiente y sus derechos humanos, no pueden actuar en un entorno seguro y propicio. Luego de recorrer durante 14 días 5 regiones peruanas, Force explicó que entre los defensores de derechos humanos que están en peligro por sus actividades se encuentran quienes protegen la tierra, los recursos naturales y los derechos de los indígenas. Según el relator, los activistas son tildados por diferentes sectores de la sociedad como terroristas, feminazis, criminales o antidesarrollo. Además, resaltó que en Perú, los periodistas que revelan escándalos de corrupción también son blanco de ataques. 8 candidatos se inscribieron para disputar la presidencia de Bolivia en las nuevas elecciones generales de mayo, en las que el exmandatario izquierdista Evo Morales competirá por una banca en el Senado. 8 candidatos se inscribieron el lunes para disputar la presidencia de Bolivia en las nuevas elecciones generales de mayo. Entre ellos está Luis Arce, delfín del expresidente Evo Morales y exministro de Economía, quien encabeza los sondeos de intención de voto con el 26% de las preferencias. Tenemos al pueblo de nuestro lado. Somos el único partido, la única opción política que representa los intereses de los más humildes, de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos campesinos, de las clases medias empobrecidas y cada vez más empobrecidas por este gobierno. Morales encabeza la nómina de los 8 postulantes al Senado por la región sureña de Cochabamba en la lista de su movimiento al socialismo, conocido también como MAS. Competirán además por la presidencia la actual mandataria transitoria de derecha Yanine Áñez, el exgobernante de centro Carlos Mesa y el líder cívico de derecha de la rica región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien lideró las protestas que condujeron a la caída de Morales. Los 5 principales rivales del izquierdista se reunieron el sábado para intentar escoger un abanderado común, pero la cita terminó sin acuerdo. Esto amenaza con fragmentar su votación y favorecer la aspiración del MAS de volver al poder. La encuesta de la firma Mercados y Muestras difundida por Página 7 coloca a Mesa y Camacho empatados en el segundo lugar con 17%, mientras que Áñez le sigue con 12%. Con esta información hacemos una nueva pausa, pero quédese que ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. Muy buenos días, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Inició el conteo manual de votos de las 5.755 mesas electorales. 43 parejas del mismo sexo esperan la formalización de sus matrimonios. Las 2 mujeres acusadas de presuntas agresiones a menores de edad
en un albergue del PANI no podrán acercarse a las víctimas ni al albergue. Cifras ascienden a 425 muertos por la epidemia del coronavirus en China. Este martes inició el conteo manual de votos de las 5.755 mesas electorales. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene hasta 60 días para realizarlo. Esta tula con el material electoral de la mesa 4.715 de la Isla del Coco será la última en llegar al Tribunal Supremo de Elecciones. Con ella, las 5.755 mesas electorales estarían completas en el tribunal. Este martes iniciaron el escrutinio manual con las papeletas de la elección de alcaldes o alcaldesas de los cantones de San José. 8 nos faltan nada más, de las 5.755, 8. 7 son de territorios indígenas que las íbamos a traer por vía aérea, pero las condiciones climatológicas no lo permitieron, vienen por vía terrestre y las tendremos cerca del mediodía aquí en nuestra sede central, y la de la Isla del Coco, que estará llegando el próximo domingo. De modo que ya la próxima semana tendremos la totalidad de las mesas. El conteo se realiza en 5 mesas donde cada uno de los magistrados es el encargado de verificar que la mesa electoral cuente con todos los requisitos necesarios. Sin embargo, si el material electoral no cumple con esos requisitos, entonces los funcionarios deberán contar una a una las papeletas. Varias circunstancias. La primera es que el padrón registro no venga dentro del saco, que venga en blanco porque no se haya utilizado, o que se hayan consignado en él incidencias que a criterio de los magistrados ameriten hacer el recuento. Otra razón es que se presenten impugnaciones o demandas de nulidad contra los resultados de la mesa que sean admisibles y que realizar esa diligencia probatoria sea necesario para resolver la impugnación. Otra razón es que a la hora de hacer el conteo la noche de la elección no hayan estado presentes al menos 3 representantes partidarios o 2 representantes partidarios y el auxiliar del Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene 60 días para finalizar el escrutinio, pero consideran que podría hacerse en 3 o 4 semanas. Las elecciones municipales de este 2 de febrero dejaron casi el 20% de las alcaldías bajo el mando de personas menores de 40 años. Previo a las elecciones municipales del pasado 2 de febrero, nuestro país tenía tan solo 3 alcaldes menores de 40 años, lo que significa un 3.7% del total de 81 alcaldes que había en ese momento. Sin embargo, estos comicios trajeron nuevas cifras. El recuento digital del Tribunal Supremo de Elecciones indica que para el periodo del 2020 al 24, casi el 20% de los alcaldes serán personas de menos de 40 años, es decir, 16 municipios serán guiados por alcaldes relativamente jóvenes. Es un número muy importante que se suma a los 3 alcaldes jóvenes que se reeligieron el día de ayer, que eran los alcaldes de Moravia, Montes de Oca y de Tilarán, ¿verdad? Entonces ahora no son solo 3 alcaldes de menos de 40 años, sino que se suman 10 más que además debutan en política municipal. Eso habla del recambio generacional que hay en los cantones y por supuesto de un fenómeno que tenemos que ver muy cuidadosamente caso por caso. Ante este panorama, la juventud política, sin distingo de colores, ha celebrado la confianza que ha dado el pueblo para, según ellos, empezar un cambio. Eso sí, también son exigentes a la hora de decir que se les confíe más en puestos de mayor importancia. Los jóvenes tenemos la gran capacidad para asumir nuestras responsabilidades en los cantones y para demostrar que podemos hacer los cambios respectivos en nuestro país. Todo el apoyo a estos jóvenes que hoy comienzan con gran ilusión a pensar y a trabajar en el futuro de sus cantones y de su país. Hay que rescatar que a pesar que las personas menores de 40 años representan en promedio el 50% de la población costarricense, no se ve de la misma manera reflejado en las elecciones de alcaldes en las pasadas contiendas electorales. Al representar este grupo etario solo un 15% del total de las alcaldías del país. Y en segundo lugar, es importante reconocer que este mismo sector de la población se abstiene a ejercer su derecho al voto en este tipo de procesos electorales.
Desde las juventudes del Partido Acción Ciudadana celebramos que nuestras agrupaciones políticas hayamos fomentado las candidaturas jóvenes para estas elecciones municipales. Los jóvenes representamos más del 40% de la población total de Costa Rica y los puestos elegibles no son tomados por la misma proporción de personas jóvenes. Creemos que debemos llevar personas jóvenes que tengan ideas frescas y rompan con la política tradicional en Costa Rica. Una política transparente y unos gobiernos locales que piensen en la gente. Con estos resultados, los políticos esperan que más jóvenes se incorporen a sus filas para poder mejorar la política nacional según su criterio. Costa Rica pide mayor paridad en composición de Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 40 años, solo 5 mujeres han presidido este organismo. En el marco de la inauguración del Año Judicial Interamericano 2020 se ratificó la presidencia, quien la ocupa la costarricense Elizabeth Odio Benito. Odio, en su discurso como presidenta de la CID, afirmó que uno de los principales retos dentro de sus compromisos es la justicia de género y la defensa de los derechos económicos, sociales y medioambientales de todos los seres humanos, e instó a que las próximas elecciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos promuevan aún con mayor fuerza la participación de la mujer. Esta mañana, y frente a distinguidos representantes de los gobiernos del continente, deseo enfatizar que la decisión tomada por mis colegas al elegirme presidenta es un mensaje claro que manda a la Corte de que las mujeres somos iguales en dignidad, derechos y capacidades, y nuestra presencia es imperativa, especialmente en los tribunales de justicia. Si me lo permiten, resulta irónico que el más alto Tribunal de Derechos Humanos de América únicamente haya tenido 4 juezas mujeres, 5 conmigo en su historia, sobre un total de 39 miembros, y que en 40 años únicamente hayamos ejercido la presidencia 2 mujeres. La primera jueza recién llegó a la Corte en 1989, mi colega y amiga, la jurista Sonia Picado. No fue sino hasta este siglo, en el 2008, que una ilustre jurista chilena, la doctora Cecilia Medina, como un eco a las palabras que Elizabeth Odio dio, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, hizo un llamado para que se asegure la paridad en la composición de este organismo. También Costa Rica impulsará en el esfuerzo diplomático el que quienes sean parte de esta Corte cuenten o con el respaldo para hacerlo a tiempo completo y de forma remunerada de manera completa, para que sea una dedicación a este esfuerzo continental tan importante. Y como bien lo decía doña Elizabeth, el que Costa Rica impulse esto no quiere decir que no tengamos todavía muchísimos retos por delante en esta materia. Y hemos sido testigos de eso incluso el día de ayer en la representación de nuestros gobiernos locales, donde ha sido una notable minoría de mujeres la que encabezará nuestros cantones. Es decir, esa lucha debe continuar y desde el Gobierno de la República continuaremos con ese esfuerzo con toda nuestra fuerza y con toda nuestra convicción. A su vez, el mandatario planteó que los jueces de la CID trabajen jornadas completas dada la trascendencia de su labor y la importancia de la defensa de los derechos humanos. En este acto estuvieron presentes los expresidentes de la República Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, la primera dama Claudia Dobles, el nuevo canciller Rodolfo Solano, las ministras de Comunicación Nancy Marín y de Justicia y Paz Marcia González, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Fernando Cruz. Por amplia mayoría fue aprobada la moción para que el ministro de Hacienda rinda cuentas el próximo lunes ante el plenario legislativo. Además, la Sala Cuarta rechazó una de las acciones de inconstitucionalidad interpuesta por diputados cristianos contra la norma para regular el aborto terapéutico. Con una votación de 41 a favor y 1 en contra, los diputados aprobaron una moción para que el plenario legislativo interpele al ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez. Será el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde. El déficit fiscal, que superó el 6,1% proyectado para alcanzar casi el 7%, es parte de lo que pedirán explicaciones los diputados con esta moción del social cristiano Pedro Muñoz. Había una cerca de déficit fiscal, él se la brincó. Necesitamos que el ministro venga acá a decir cuáles son los compromisos que va a adquirir, cuáles son
las cosas que él va a hacer para que los costarricenses tengamos más plática en la bolsa. Nosotros tuvimos gran desconfianza y por eso no le aprobamos los 100.000 millones de eurobonos a la ministra de Hacienda. Si nosotros ya hubiéramos aprobado los 100.000 millones, el ministro de Hacienda vendría aquí y nos daría a tolillo con el dedo. Por eso fue que lo hicimos, no los aprobamos todos y hay otros empréstitos que el ministro necesita. La bancada del Partido Acción Ciudadana respaldó el acuerdo con sus votos, aunque estiman que obligaciones apremiantes en materia fiscal variaron las expectativas de las cifras originales. Claro que sí, y eso el ministro pues lo estará explicando, pero tiene que ver con presupuesto que aprobamos el año pasado para poder atender la situación tan crítica en la que se encontraba Habdeba. Por ejemplo, para poder también dar recursos a CONAVE para atender un conjunto de obras y esos son gastos de capital. Entonces sí hay una justificación absolutamente clara. En contra de la moción votó el diputado del Partido Integración Nacional, Walter Muñoz. Representantes de Nueva República justifican en el poco tiempo que dedicaron a la integración de papeletas en los distintos cantones el resultado negativo en la elección municipal. Afirman que tienen regidores en la mayoría de las 76 municipalidades en que participaron. Sin lograr la elección de algún alcalde o alcaldesa en los cantones en que participaron y con la expectativa de si los recursos a que tendrán derecho por concepto de deuda política les permitirá saldar los gastos de campaña. Esa es la realidad que afrontan los partidos cristianos, Nueva República y Restauración Nacional. En ambas agrupaciones políticas, este lunes sus representantes, tanto diputados como dirigentes, apenas tratando de digerir el fracaso, evadieron ampliar sus opiniones a los medios de comunicación. En una intervención en el plenario legislativo, el diputado Jonathan Prendas atribuyó al poco tiempo, menos de 4 meses, en que organizaron la conformación de papeletas. De esta agrupación política trascendió que contrajo una deuda de al menos 100 millones de colones que esperarán enfrentar si logran la elección de regidores en los cantones en los que participaron. Salen diciendo que fracasó Nueva República en las elecciones municipales. Yo no lo puedo ver como un fracaso. Hay que tener 2 dedos de frente para entender eso. No se puede entender así porque tenemos regidores en las 7 provincias. Tenemos influencia en 76 cantones. Logramos deuda política en al menos 49 de los 76 cantones en los cuales participamos. No puede considerarse un fracaso cuando llevamos apenas 8 meses de estar en el barrio político jugando. El secretario del partido y ex candidato presidencial Fabricio Alvarado estima que podrían alcanzar al menos 30 regidores. No podemos obviar que en este momento hay una proyección de alcanzar entre 25 y 30 regidores en todo el país. Eso significa unos 20 cantones, porque estamos hablando de que en algunos podríamos tener 2 regidores, 20 cantones donde estaríamos empezando a tener influencia desde el Consejo Municipal con nuestros regidores y regidoras de Nueva República. No podemos obviar tampoco que a la hora de sumar los votos a nivel nacional podríamos convertirnos en la 3ª o 4ª fuerza política del país, sumando todos los votos a nivel nacional. Pero si para Nueva República el fracaso es mayúsculo, aún más para Restauración Nacional, que tenía candidaturas para las alcaldías en los 82 cantones. Diputados como Carlos Avendaño y Eduardo Cruzan, jefe de bancada, no acudieron a la sesión del plenario este lunes y rehusaron por otras vías responder a consultas de Costa Rica Noticias. 43 parejas del mismo sexo esperan la formalización de sus matrimonios. El tribunal entregará a juez lista de notarios que realizaron casamientos antes de mayo, mes en que el matrimonio igualitario será legal. En mayo próximo, 43 parejas del mismo sexo podrán formalizar sus uniones ante el registro civil una vez entre en vigencia el matrimonio igualitario. Las mismas están en una lista de espera mientras se cumple el plazo dado por la Sala Constitucional. Tenemos 43 matrimonios entre personas del mismo sexo presentados ante nuestro registro civil a la espera de que se cumpla el plazo de los 18 meses. De esos 43, 24 corresponden a uniones celebradas en el extranjero y 19 matrimonios celebrados en territorio costarricense. Pero mientras tanto, el Tribunal Supremo de Elecciones deberá entregar al juez Francis Porras del Juzgado Notarial del Primer Circuito Judicial la lista de 11 notarios que realizaron los casamientos antes de mayo.
Porras cuestionó al Tribunal Supremo de Elecciones por recibir los trámites, pese a que el matrimonio igualitario todavía no está permitido. En el ente rector alegan que están cumpliendo con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal en mayo de ese año dispone, entre otras medidas, que las uniones entre personas del mismo sexo a través de la figura del matrimonio serán recibidas y serán anotadas marginalmente esas uniones, pero no se completará el trámite de inscripción hasta tanto no desapareciera el obstáculo legal que en aquel entonces existía. Luego de esto, la Sala Constitucional emite una resolución en la cual anula el artículo 14.6 del Código de Familia que imponía la restricción al matrimonio entre personas del mismo sexo, y entonces el tribunal establece que transcurrido el plazo que dice la autoridad judicial, en este caso la sala, procederá a culminar el proceso de inscripción del matrimonio. El mismo juez suspendió el 27 de enero al abogado Marco Castillo por casar en 2015 a Yasmín y Laura, valiéndose de un error registral. Porras también anuló la unión de las mujeres. Castillo y las afectadas apelarán la sentencia. El abogado acusó al juez de tomar decisiones parciales basadas en su ideología y en contra de la legislación. Bueno, este juez hay que tomar en cuenta que mandó 9 cartas y recursos de amparo a la Judicatura y a la Sala Constitucional pidiendo que los jueces de familia que no quisieran no casaran a parejas del mismo sexo. Juez que presentó un recurso de amparo contra el uso de la pastilla del día después, que presentó un recurso contra la norma técnica sobre la sobrevivencia de mujeres que están afectadas de muerte en un embarazo, y eso lo retrata como una persona que no debería estar en un juzgado. El 9 de enero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió a Costa Rica legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Sala Constitucional dio un plazo de 18 meses para implementarlo, mismo que se cumplirá el 26 de mayo. Diputadas pedirán financiamiento de la deuda pública para promover participación política de las mujeres. En las elecciones municipales, solo 9 mujeres fueron electas como alcaldesas. En las elecciones municipales del domingo, solo 9 mujeres fueron electas como alcaldesas, 3 menos que en los comicios de 2016. Esto causó molestia en instituciones como el INAMU y en organizaciones feministas, y también dentro del grupo de mujeres parlamentarias en la Asamblea Legislativa. La presidenta de la Comisión de la Mujer recordó que en 2 ocasiones la Sala Constitucional pidió al Tribunal Supremo de Elecciones garantizar la paridad en la elección de alcaldías. La acción que nosotros presentamos fue tomada por la Sala Constitucional para estudio, igual que la de varias compañeras diputadas más, incluso un grupo de exdiputadas. Sin embargo, los tiempos no dieron. Y aquí tenemos el resultado de la mala gestión que se dio en ese sentido. Ya se sabía desde el 2015 y el 2009 que la paridad horizontal y la paridad vertical tenía que hacerse valer en las elecciones municipales. Sobre esto, en el ente electoral recordaron que implementarían la paridad en las municipales del año 2024. El Tribunal Supremo de Elecciones definió que para estas elecciones locales del año 2020 no regiría la paridad horizontal en los cargos plurinominales en las regidurías y concejalías de distrito, sino hasta el año 2024, en virtud de que ya para el momento del pronunciamiento del tribunal se habían dado los procesos de renovación de estructuras y además iniciado los procesos de selección de candidaturas en algunas agrupaciones políticas, lo cual hubiese puesto en riesgo la participación de este tipo de plataformas políticas en los comicios municipales. Para garantizar la paridad, una iniciativa de ley propondrá destinar parte de la deuda política a la sensibilización dentro de los partidos. Que en realidad lo que pretende es lograr esa paridad en los órganos internos de los partidos políticos y el financiamiento a través de la deuda de la sensibilización y la capacitación femenina para la participación en los procesos electorales. Esto es muy importante porque el tema de los recursos en las campañas municipales es inminente. Es necesario que hayan recursos financieros frescos y de buena procedencia para que las mujeres puedan llevar adelante sus campañas electorales. Para las elecciones de 2024, la legislación electoral deberá garantizar la paridad de género en las elecciones entre alcaldes y alcaldesas. De esta manera hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información.
Las dos mujeres acusadas de presuntas agresiones a menores de edad en un albergue del PANI no podrán acercarse a las víctimas ni al albergue y no podrán ser instaladas en otro albergue. Se trata de dos mujeres de apellidos López Castillo, quienes son investigadas por el presunto delito de incumplimiento de patria potestad, al supuestamente agredir a al menos 9 menores de edad del albergue temporal del PANI, donde trabajaban en Cartago. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, informó el viernes anterior que mediante una inspección sorpresa detectaron que los niños decían que eran agredidos. Los menores del albergue me estuvieron comentando que se les pegaban, que se les gritaba y que los castigaban sin dejarlos, sin darles comida. Y nos pidieron que no los dejáramos solos. De inmediato procedí a comunicarme con la señora fiscal general, quien de inmediato envió al personal de Cartago a intervenir en esta situación. Las mujeres fueron detenidas y les ordenaron medidas cautelares de no acercarse a las víctimas ni al albergue. Tampoco podrán ser instaladas en otros albergues. La fiscala general Emilia Navas dijo ese día que están investigando si hay otros posibles delitos. Lo importante aquí es, como lo dice la señora defensora de los habitantes, ante el llamado que se ha hecho por varias instituciones, una ciudadana valientemente denunció. Y eso es lo que nosotros esperamos, que las personas que tienen conocimiento que en las viviendas, en las familias, en los albergues hay niños o niñas o adolescentes que están siendo agredidos, denuncien. El organismo de investigación judicial realizó una visita al albergue para verificar que el PANI realizara el cambio de todas las personas del centro de cuidado. El cáncer de próstata y el de mama siguen siendo los de mayor incidencia en Costa Rica. El cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en Costa Rica, así lo revelan los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 5.540 personas fallecieron por esta enfermedad en el año 2018. De este total, 2.991 eran hombres, mientras que 2.549 eran mujeres. Por grupos de edades, hay más muertes por esta enfermedad entre los 36 y 65 años. El cáncer de próstata y el cáncer de mama siguen siendo los de mayor incidencia de muerte en el país. Por el cáncer de mama, 343 mujeres perdieron la vida en el 2018, mientras que el cáncer de próstata dejó 435 fallecidos. Que el cáncer de próstata entre los hombres en el país es la primera causa. O sea, cuando hablamos a nivel de localizaciones de los tumores, en los hombres la primera causa es el de próstata, y en el de las mujeres es el de mama. Si bien es cierto, la mortalidad en cáncer de mama ha ido disminuyendo con el tiempo, sigue siendo la primera causa de muerte entre las mujeres. En cuanto a las tasas de mortalidad por cáncer, San José es el que presenta más casos, seguido de Cartago y Heredia, mientras que Limón se encuentra en último lugar. Cuando ya hacemos el análisis por provincia, tenemos que la tasa a nivel nacional está alrededor de 110 muertes por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en San José alcanza casi las 125 muertes por cada 100.000 habitantes. Tenemos que la provincia con la menor tasa de mortalidad por cáncer es Limón, ¿verdad? Con cerca de 90 defunciones por cada 100.000 habitantes. Y esto es bueno aclararlo en el sentido de que las estadísticas se hacen con base en la residencia de la persona fallecida. Este es el primer informe que realiza el INEC sobre el cáncer. Los datos se dan de cara a la celebración de este 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. En nuestro país se diagnostican más de 12.500 personas con cáncer al año. De estas, más de 4.000 podrían salvar sus vidas si se tiene una prevención adecuada. Esto lo asegura el jefe de oncología del Hospital México. Más de 4.000 vidas podrían salvarse de los distintos tipos de cáncer. Esta es la principal conclusión que nos da el jefe de oncología del Hospital México en el Día Mundial contra la lucha de esta enfermedad. Según el especialista, en Costa Rica se detectan más de 12.500 casos de diferentes tipos de cáncer al año. Esto por muchos malos hábitos que manejamos. No tener suficientes horas de sueño, que es algo que ahora se le está dando muchísima importancia. Consumir alcohol, utilizar tabaco, consumir alimentos con grasas, consumir alimentos ahumados. Hay un porcentaje que se puede prevenir. La verdad es que la gran mayoría de los casos, 2/3 partes,
no se pueden prevenir. El especialista en el trato del cáncer asegura que Costa Rica tiene un registro de pacientes que es envidiado en varios lugares del mundo. Sin embargo, asegura que el Estado debe enfocar de mejor manera el manejo de la enfermedad. También me parece que el sistema no ha sido, probablemente hasta ahorita, no hemos tenido tal vez el enfoque adecuado muchas veces para llamar a la gente. Costa Rica no ha tenido nunca un sistema de detección temprana de cáncer de mama. Hay ciertas iniciativas y la Caja Costarricense del Seguro Social en particular está haciendo un esfuerzo para iniciar una campaña en zonas de alta incidencia. El cáncer de mama es sin duda uno de los más comunes en el mundo, donde Costa Rica no es la excepción, pues el país registra más de 2.500 casos anuales de este tipo de cáncer. Según un estudio de la Universidad de Costa Rica, hay cantones que tienen más grados de incidencia en este cáncer, como por ejemplo Heredia. Sin embargo, no necesariamente es donde hay mayor mortalidad. Se hizo un estudio de los principales 14 tipos de cáncer más comunes en cuanto a incidencia y mortalidad por cantón y se determinó para los tipos de cáncer más comunes cuáles son aquellas zonas del país que más casos tienen y lo que es también muy importante, cuáles son las zonas en las que hay más mortalidad. Para darte un ejemplo, en cuanto a cáncer de mama, que es particularmente el más común en las mujeres en Costa Rica, el más común en las mujeres en el mundo, se diagnostican unos 1.500 casos por año. La zona central del país, cantones como Heredia, el cantón central de Heredia, cantones como Tibás, que queda acá muy cerca del Hospital México, cantones como Montes de Oca, son cantones que tienen una incidencia muy alta. ¿Cuánta sobreincidencia? Que es lo que se llama con respecto al promedio del país. El promedio del país andará en 46 casos por 100.000 habitantes. Estas zonas llegan a tener 80, 90, el doble prácticamente de la incidencia de otras zonas. Cáncer de mama en particular, sabemos que las zonas costeras son las que menos incidencia tienen. Ahora es muy relevante que a pesar de que hay menos casos, la mortalidad es mayor. Limón es la provincia donde menos incidencia de cáncer se presenta en nuestro país. Y en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la lapa roja, también conocida como guacamaya escarlata. Le presentamos a la lapa roja. Este hermoso loro se distribuye desde México hasta el centro de América del Sur. Vive en lo más alto de los árboles en los bosques tropicales, siempre verdes, y en las tierras bajas. Las lapas son los loros más grandes de América, pero la lapa roja es distinta tanto por su color como por su forma. Las plumas de su cola son largas y puntiagudas y sus alas son cortas para su cuerpo de gran tamaño. Su pico es grande y robusto, capaz de abrir semillas duras y nueces. La lapa roja vuela ruidosamente con sus fuertes alas. Aunque son ruidosos, suelen guardar silencio mientras se alimentan. Pueden volar en grupos de hasta 30 especies. La lapa roja realiza su nido en huecos grandes en árboles altos, vivos o muertos. Una lapa roja adulto mide 84 centímetros de largo y pesa 900 gramos. Pasamos ahora al ámbito internacional. El saldo de muertes por la epidemia del coronavirus en China ya alcanzó los 425, con 64 nuevas víctimas fatales en la última jornada. El gobierno chino informó el martes que el número de personas contaminadas por el coronavirus en el país ya supera los 20.400 a pesar de las medidas adoptadas para contener la propagación. La cifra de fallecidos también aumentó a 425, con 64 nuevas víctimas fatales, según el nuevo balance presentado el martes.
El Ministerio de Asuntos Exteriores solicitó con urgencia mascarillas de protección y otros productos para enfrentar la epidemia. En respuesta, países como Francia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur ya enviaron material médico. Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja advirtió de la necesidad de que todas las máscaras utilizadas en los hospitales chinos sean de alta calidad, pues de otro modo dan una falsa sensación de protección a la población. Tener una máscara de alta calidad para los cuidadores es extremadamente importante, y creo que se envían muchas máscaras a China. Por supuesto, desde dentro o fuera de China, que no cumplen con ese tipo de estándar. No son lo suficientemente buenas para los cuidadores. Por lo tanto, es muy importante que proporcionemos la alta calidad. Según lo prescrito por las autoridades de salud, creo que se llama N95, si recuerdo bien. Ese es el tipo de máscaras que tenemos que proporcionar. Frente al sistema hospitalario desbordado, Wuhan recibió el lunes a los primeros enfermos en un nuevo hospital construido en 10 días, indicó el Diario del Pueblo. Otro hospital más grande con 1.600 camas está en construcción y debería abrir sus puertas en unos días. Por su parte, el Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista pidió una mejora en el sistema de respuesta a emergencias luego de deficiencias y dificultades en la respuesta a la epidemia. En Hong Kong, donde hay confirmados 15 casos, cientos de empleados de los hospitales públicos se pusieron en huelga el lunes para reclamar el cierre de la frontera con China continental con el fin de reducir el riesgo de propagación. Y ha sido una proeza en plena epidemia. Un hospital improvisado construido en 10 días acoge a sus primeros pacientes en Wuhan con la ambición de aliviar a los establecimientos sobrecargados de la ciudad china. Este es el hospital construido en un tiempo récord de 10 días en la ciudad china de Wuhan. Controlado por el ejército, es uno de los centros prefabricados construidos para hacer frente a la epidemia del nuevo coronavirus que ya causó 4 centenares de muertos y más de 20.000 contagiados, casi todos en la provincia de Hubei. El flamante centro de salud de 34.000 metros cuadrados y equipado con la tecnología 5G comenzó a recibir a sus pacientes. Desde el 24 de enero, China transmitió casi en directo la construcción de ese hospital improvisado, filmado permanentemente por las cámaras de televisión que daban cuenta del trabajo de miles de obreros y del despliegue de grúas y excavadoras. En el hospital trabaja un equipo médico militar de 1.400 personas, formado por personal con experiencia en la lucha contra los virus síndrome respiratorio agudo severo y ébola. China sigue construyendo un segundo hospital en Wuhan con capacidad para 1.600 camas, más de las 300 inicialmente previstas. El presidente argentino Alberto Fernández instó el lunes en Berlín junto con la canciller alemana Angela Merkel a materializar el acuerdo Unión Europea-Mercosur que aún debe ser ratificado por los parlamentos de los países miembros. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, instó el lunes en Berlín, junto con la canciller Angela Merkel, a materializar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Compartimos con Alemania y con la señora canciller puntualmente nuestra preocupación por los organismos multilaterales y por la relación multilateral, donde nosotros creemos que es donde el mundo debe encontrarse. Alcanzado en junio de 2019 tras 20 años de negociaciones comerciales, el acuerdo debe someterse a revisión jurídica antes de recibir el visto bueno de los países europeos, lo que podría ocurrir a finales de este año. Después de la firma formal, el acuerdo podría entrar en vigor provisionalmente tras el visto bueno de la Eurocámara. Para la aplicación final se necesita la ratificación de los parlamentos nacionales de todos los países. Merkel afirmó que hablarían de la situación en general en América Latina, que atraviesa situaciones políticas difíciles. Sabemos que Argentina no se encuentra en una situación económica fácil y por eso es importante que hablemos sobre nuestras relaciones económicas. Y también pensemos cómo desde Alemania, desde Europa, podemos apoyar o ayudar. Por supuesto, también acogemos con beneplácito las reuniones del Fondo Monetario Internacional y hablaremos de eso también. Argentina, que atraviesa una recesión desde 2018, tiene uno de los índices de inflación más altos del mundo, con 53,8% en 2019 y pobreza cerca del 40%. Además, Fernández se empeña en una serie de negociaciones con los acreedores de la deuda externa, que representa el 91,6% del PIB.
Los militantes ambientalistas y de derechos humanos corren gran riesgo en Perú por la criminalización de las protestas sociales, aseguró el relator especial de la ONU sobre defensores de los derechos humanos. Los militantes ambientalistas y de derechos humanos corren gran riesgo en Perú. Así lo aseguró el lunes el relator especial de la ONU sobre defensores de los derechos humanos, Michelle Fox, quien argumentó que hay una criminalización de las protestas sociales. Lamento llegar a la conclusión de que un gran número de defensores de los derechos humanos, y especialmente los pueblos indígenas y las comunidades locales que defienden el medio ambiente y sus derechos humanos, no pueden actuar en un entorno seguro y propicio. Luego de recorrer durante 14 días 5 regiones peruanas, Forza explicó que entre los defensores de derechos humanos que están en peligro por sus actividades se encuentran quienes protegen la tierra, los recursos naturales y los derechos de los indígenas. Según el relator, los activistas son tildados por diferentes sectores de la sociedad como terroristas, feminazis, criminales o antidesarrollo. Además, resaltó que en Perú, los periodistas que revelan escándalos de corrupción también son blanco de ataques. 8 candidatos se inscribieron para disputar la presidencia de Bolivia en las nuevas elecciones generales de mayo, en las que el exmandatario izquierdista Evo Morales competirá por una banca en el Senado. 8 candidatos se inscribieron el lunes para disputar la presidencia de Bolivia en las nuevas elecciones generales de mayo. Entre ellos está Luis Arce, delfín del expresidente Evo Morales y exministro de Economía, quien encabeza los sondeos de intención de voto con el 26% de las preferencias. Tenemos al pueblo de nuestro lado. Somos el único partido, la única opción política que representa los intereses de los más humildes, de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos campesinos, de las clases medias empobrecidas y cada vez más empobrecidas por este gobierno. Morales encabeza la nómina de los 8 postulantes al Senado por la región sureña de Cochabamba en la lista de su movimiento al socialismo, conocido también como MAS. Competirán además por la presidencia la actual mandataria transitoria de derecha Yanine Áñez, el exgobernante de centro Carlos Mesa y el líder cívico de derecha de la rica región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien lideró las protestas que condujeron a la caída de Morales. Los 5 principales rivales del izquierdista se reunieron el sábado para intentar escoger un abanderado común, pero la cita terminó sin acuerdo. Esto amenaza con fragmentar su votación y favorecer la aspiración del MAS de volver al poder. La encuesta de la firma Mercados y Muestras difundida por Página 7 coloca a Mesa y Camacho empatados en el segundo lugar con 17%, mientras que Áñez le sigue con 12%. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde, le esperamos al mediodía con más información. Que tenga un excelente día.